Buenos días, chicos. Hoy nos encontramos pues ya día martes 8 de septiembre con nuestra segunda actividad de esta semana, titulada ¿Cómo las estaciones influyen en la vida de las plantas? ¿Sí? Esta actividad la vamos a desarrollar hoy día en el área de ciencia y tecnología. Ustedes ya saben, las clases para sexto grado. Materiales a utilizar: tu cuaderno de ciencia y tecnología, tu lápiz cero, tu lápiz borrador y tu ficha pues que te brinda la plataforma o la ficha que yo te envíe. ¿Qué aprenderemos hoy? En días anteriores revisaste información sobre las estaciones, también sobre los desastres originados por fenómenos naturales, que vinculados a las estaciones suelen producirse con cierta frecuencia en nuestro país. En esta oportunidad, tu investigación estará dirigida a saber si las estaciones del año influyen en la vida de las plantas. Nuestra meta de hoy será investigar si el tiempo de duración del día y la noche que caracterizan a las estaciones influyen en la vida de las plantas. ¿Sí? Vamos a ver cómo influyen las estaciones en la vida de las plantas. Ahora, a empezar. Seguramente te has percatado de que muchas plantas tienen flores en ciertas épocas del año. Algunas florecen antes de la época de lluvia, otras durante el periodo de lluvia. Algunas, por ejemplo, tienen flores en la presente estación, etc. Ahora observa desde tu ventana para ver si en tu entorno hay árboles cercanos. Obsérvalos. ¿Tienen hojas? ¿De qué color son? ¿Tienen flores o frutos? Si no los tienen, pregunta a tus familiares y si en algún momento los han visto sin hojas, o con flores, o con frutos. Y si es posible, que te informen en qué meses los tenía. Si conseguiste la información del mes o meses en que presentan flores o frutos, anótalos en tu cuaderno. Otra alternativa es que si tienes una planta en tu jardín o huerto o en una maceta, la observes para ver si tiene flor o no. Anota la fecha de tu observación. Igualmente, pregunta a tus familiares en qué mes del año suelen tenerlas. Si no conoces el nombre de la planta, no importa. Dibújala, pero no dejes de anotar lo que te indicamos sobre las flores. ¿Sí? La vas a tener pues que dibujar en tu cuaderno, ¿no? En una hoja de tu cuaderno, las plantas que has observado, ¿no? Ya sea en tu jardín o en tu, en algún lugar donde haya plantas o árboles. ¿Sí? Hasta aquí tienes evidencia. ¿Lo has visto tú mismo o alguno de tus familiares te explicó cuándo es que florece una planta o si la vieron con fruto, cuánto demora, cuándo salen los frutos? ¿No? De la presencia o ausencia de las hojas, flores o frutos de algunas plantas. Esta presencia o ausencia se relaciona con los meses del año y por lo tanto con las estaciones. Recuerda lo siguiente: las estaciones se caracterizan por mantener una duración constante del día y la noche. Esto debido a los movimientos de la Tierra en el espacio. Esta duración varía conforme la Tierra se acerca o se aleja a los solsticios de invierno. ¿Entre qué días? Entre el 20 y el 22 de junio. Y de verano entre el 20 y el 23 de diciembre, que marcan el momento en que la noche es más larga o el día es más largo, respectivamente. En el otoño los días empiezan a cortarse y en la primavera empiezan a alargarse. ¿Sí? Entonces, estamos viendo, pues, ¿no? Que cuando la Tierra se
acerca o aleja, ¿no? Los solsticios de invierno y de verano marcan el momento en que la noche es más larga o el día es más largo respectivamente. Y en el otoño los días empiezan a acortarse y en primavera a alargarse. ¿Sí? Entonces esto se debe a los movimientos de la Tierra. Después de lo visto hasta aquí, tenemos algunas evidencias y una duda. Vamos a ver cuáles son las evidencias que tenemos y cuál es nuestra duda. Evidencias. Que durante las estaciones se producen algunos cambios en la planta, por ejemplo, en sus hojas, o en la presencia o ausencia de flores y frutos. Tenemos otra evidencia, que la duración de los días más largos en verano y más cortos en invierno, esto lo hemos aprendido en sesiones anteriores, ¿verdad? Entonces hacemos esto que ya hemos aprendido, que ya lo sabemos, tenemos una evidencia. Pero a la vez esto me ha generado una duda. Me dice, ¿la duración del día puede ser la causa de los cambios que vimos en las plantas? ¿Creen ustedes que la duración del día puede ser eso? Esta es la duda que tenemos. ¿Sí? Esa es la duda que tenemos y vamos a resolver esta duda que tenemos. Bien, la duda que tenemos podemos convertirla en nuestra pregunta de investigación. Lee y copia en tu cuaderno la pregunta de hoy, ¿no? Vamos ya a plantearnos el problema. La duda que teníamos, esa va a ser nuestra pregunta de investigación. Esa va a ser el motivo de realizar nuestra investigación el día de hoy. ¿Y cuál es? ¿La duración del día en cada estación será la causa de los cambios en las plantas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tendrá mucho que ver las estaciones? Vamos a ver. Para responder primero, analizaremos la pregunta de investigación. Para hacerlo tendremos en cuenta que la pregunta de investigación tiene dos componentes. El primer componente es la duración de los días de cada estación. ¿Ya? Ese es el primer componente. Nos vamos al segundo componente. ¿Cuál será? Estamos en relación a nuestra pregunta de investigación. Los cambios en las plantas. La duración de los días en cada estación es el primer componente. Y el segundo, los cambios en las plantas. Las dos partes de la pregunta podemos graficarlas gráficamente de esta manera. Que la duración del día en las estaciones será la causa de los cambios en las plantas. Vamos a ver. Acuérdate que esa es nuestra pregunta de investigación. Luego identificaremos lo que sabemos y que no sabemos. Lo que sabemos, que los días en el verano son más largos y que los días en el invierno. Que en el otoño la duración de los días empieza a disminuir. Que en la primavera la duración de los días empieza a aumentar. Que la mayoría de las plantas tienen hojas, flores y frutos. ¿Y qué no sabemos? No sabemos que los cambios en las plantas pueden tener causa. ¿Cómo causa la duración de los días en cada estación? No sabemos, ¿verdad? Entonces, para ello vamos a utilizar el siguiente gráfico, que vamos a poner la causa de los cambios, que vendría a ser la duración del día en las estaciones. La vamos a llamar en esta vez la variable independiente. ¿Ya?
a la causa de los cambios, o sea, la duración del día en las estaciones, es la variable independiente. Vamos a, ¿no? Estamos colocando como variables. Y a los cambios de las plantas, los cambios ya que se generan en las plantas, le vamos a llamar la variable dependiente. ¿Ya? No hay que olvidarnos. Variable independiente es la duración del día en las estaciones. Y la variable dependiente son los cambios que tienen las plantas, los cambios que se producen en las plantas. Es la variable dependiente. ¿Ya? Vamos ahora con el planteamiento de la hipótesis. Para responder a la pregunta de investigación, nuestras hipótesis en este caso, nos servirá mucho recordar lo que sabemos de las estaciones y lo que observamos en las plantas, o nos ayudarán a recordar nuestros familiares. Así identificamos lo que sabemos. ¿Qué sabemos? Que los días en las estaciones, la duración en los días en las estaciones pueden variar. Los días pueden ser más largos en el verano, más cortos en el invierno. En el otoño empieza a disminuir la duración del día y en la primavera aumenta la duración del día. El día dura más. ¿Qué más sabemos? De los cambios de la planta. Y hemos visto de los cambios de los días en las estaciones, ¿no? Cuando es más largo y cuando es más corto, de acuerdo a las estaciones. Ahora vamos a los cambios de las plantas. ¿Ya? Vamos a ver qué observamos en las plantas. La mayoría de las plantas tienen hojas, flores y frutos, y por lo tanto pueden ocurrir cambios en ellos. Así, las hojas se pueden secar, cambiar de color, caer. Las plantas pueden florecer y luego las flores se pueden transformar. En las plantas puede aparecer frutos con semillas. En las plantas, ¿no? Eso sí produce, ¿no? Los frutos con semilla, ¿no? Y ya sabemos pues que las plantas, la mayoría tiene hojas, flores y frutos. No hay que olvidarnos porque eso es lo que sabemos. Acuérdate que vamos a plantear las hipótesis. Para ello, te muestro este cuadro, en el cual tú me vas a poner las hipótesis que creas conveniente. Este cuadro lo he hecho yo, que me van a ingresar 3 hipótesis. Y luego ustedes saben que me van a dar sus razones o la explicación de la hipótesis. Acuérdense que estas hipótesis, para que sean validadas, nosotros tenemos pues que llegarlas a resolver, ¿verdad? Llegarlas a estudiarlas, aclararlas, ¿no? Para que tengan valor estas hipótesis, ¿sí? Entonces, vamos con este cuadro que te voy a ayudar para que tú sepas cuáles son, pues, ¿no? ¿Qué hipótesis vas a poner? Nos están sugiriendo, bueno, aquí yo lo he hecho con 3. Vamos a hacer. Primero vamos a ver cuál fue nuestra pregunta de investigación, cuál fue nuestro problema. ¿Cuál fue? Que la duración del día en cada estación será la causa de los cambios en las plantas. Bien, nosotros sabemos que las plantas, eso sabemos, le hemos dicho que las plantas tienen hojas, flores y frutos. Entonces, si estamos hablando de los cambios en las plantas, entonces vamos a poner 3 hipótesis referentes a las plantas. ¿Sí? Entonces, empezaremos pues. La duración de los días en las estaciones puede causar cambios en las hojas de las plantas. Tenemos hojas. De ahí vamos a ir por las flores
Y de ahí vamos a ir por la tercera hipótesis que se va a estar referida a los frutos, ¿verdad? Entonces, en este caso, la duración de los días en las estaciones puede causar cambios en las hojas de las plantas. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a plantearnos la hipótesis. Ya, puede que la hipótesis sea verdadera o sea falsa, hasta que nosotros lleguemos a comprobarla, ¿verdad? Entonces, vamos a darle una explicación. Dos razones. Si existen más horas o menos horas de luz durante una estación, puede causar que las hojas cambien de color o de forma, que crezcan más o que se caigan o que sufran algún efecto. ¿Ya? Entonces, esa es la explicación que le estoy dando a mi primera hipótesis. Nos vamos con la segunda hipótesis. La duración de los días en las estaciones puede causar cambios en las flores de las plantas. Ya te dije, vamos a hablar de hojas, flores y los frutos, ¿no? Esas son las tres partes de una planta. Entonces, ¿cuál será la explicación? Si existen más horas o menos de luz durante una estación, puede causar que las plantas florezcan y las flores se transformen o que no sufran efecto. ¿Sí? Entonces, nos vamos a una tercera hipótesis. La duración de los días en las estaciones puede cambiar en los frutos de las plantas. Recuerda que primero hemos hecho la hipótesis en base a la hoja, luego hemos ido a las flores y luego hemos ido a los frutos. Ahora vamos a darle la explicación. Le podré dar si existen más horas o menos de luz durante una estación, puede causar, ¿no? ¿Qué puede causar en las plantas? Puede causar que las plantas den frutos con semillas o que sufran algún defecto. ¿Sí? Entonces, recuerda que estas hipótesis son muy interesantes. Sin embargo, recuerda que necesitas investigar para demostrar su validez. Es decir, que buscaremos evidencias o comprobaciones sobre las relaciones que hemos construido. ¿Sí? Luego viene la elaboración de nuestro plan de acción. Ya sabes que para dar una respuesta basada en evidencias tienes que investigar. Y para hacerlo debes elaborar un plan. Recuerda, este plan debe contener esto: tu lista de acciones a realizar. ¿Qué acciones vas a realizar para, para responder o para aclarar tus hipótesis que pusiste al inicio? ¿No? Una lista de materiales o recursos que necesitarás, documentos que donde consultes, que pueden ser impresos o encontrados en bibliotecas. ¿Sí? Entonces, para ello yo te muestro un cuadrito para que tú elabores tu plan de acción. Yo he puesto dos preguntas ahí. Entonces, ¿qué necesito investigar? Dice, la duración de los días en las estaciones puede causar cambios en las hojas de las plantas. ¿Qué dice? Entonces, para yo darle solución a esa pregunta, ¿no? A esa actividad, tengo que recurrir a las páginas de internet, a los libros de consulta y a un especialista o experto en el caso haya. Entonces tú vas a ver tus hipótesis. Esas hipótesis las vas a colocar ahí porque a raíz de eso vas a formar tu plan de acción. Entonces tú vas a tener que responder a esas preguntas y luego vas a ver cómo pues tú presentas tu información. Recojo de datos y análisis de información. A continuación, para ayudarte a ejecutar tu plan y responder a la pregunta planteada, te invitamos a leer el texto Las estaciones del año en la vida de las plantas. Pero para ello, a leer te sugerimos
lo que sigue. Escribe tus respuestas en tu cuaderno. ¿Sí? Entonces quiero que me vas a responder estas preguntas. Pero tú ya sabes que antes de leer un texto, tienes que leerlo en forma global, luego párrafo por párrafo, palabra que no entiendas, ¿dónde van? Van al diccionario o que el papá o alguna persona les explique. En el caso que no tienen internet, no tienen diccionario, no tienen una persona que les ayude, ustedes pueden identificar la palabra que no saben y recurrir qué palabra está antes y qué palabra está después, para que ustedes tengan una idea de qué se trata. ¿Sí? Entonces, vas a responderme las preguntas. ¿Qué ocurre con las plantas en las estaciones? ¿Qué influencia tiene la temperatura en la vida de las plantas? ¿Cómo influye la duración del día en las hojas de los árboles de algunas zonas climáticas? ¿Cuál es el reloj biológico de las plantas que les informa sobre la duración del día? Entonces vamos a recoger datos y analizar la información. Para ello, pues, ya sabes, vamos a leer el texto que nos brinda la plataforma. Vamos a responder estas preguntas como una forma, pues, de analizar la información. Las estaciones del año en la vida de las plantas. Bien, aquí está el texto que tienes que leer. ¿Cómo sabe esta planta que ya es Navidad? ¿A qué se deben los cambios estacionales? ¿Será que el cambio puede ocurrir en las plantas cuando éstas cambian de color? ¿Será esta una respuesta a la duración más corta o más larga de la estación? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, pues los invito a leer. Chicos, tienen que leerme bien este texto para que den ustedes respuesta a su pregunta de investigación del día de hoy. Debemos de leerlo bien, de la mejor manera. Luego viene la estructuración del saber construido. Para completar tu investigación, analiza la información que te proporcionó en el documento que hemos seleccionado para ti y que has leído. Analiza sus respuestas que has dado a las preguntas. Ahora, si estás en condiciones de escribir algo más sobre la pregunta de investigación, ¿cuál es la pregunta de investigación? La duración del día en cada estación será la causa de los cambios de la planta. Escribe tus respuestas. No olvides escribir una o dos evidencias del cambio causado por la duración del día en las plantas. Analiza la información que has obtenido. ¿Sí? ¿Que has obtenido? ¿Contiene evidencias que permitieron comprobar tus hipótesis? ¿Qué evidencias? ¿Qué hipótesis quedaron demostradas? Escríbelas en tu cuaderno y utiliza el siguiente ejemplo. Aquí está. La hipótesis planteada, la evidencia comprobada y vamos a ver. Si la logramos comprobar, le vamos a poner el sí. Y si no, le vamos a poner el NO. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue nuestra primera hipótesis planteada? ¿Se acuerdan? La duración de los días de las estaciones puede causar cambio en las hojas de las plantas. Esa fue nuestra primera hipótesis, ¿verdad? Entonces, ¿qué evidencia encontramos en el texto? Porque esto tienen que darle ustedes respuesta porque está en el texto. Que en el otoño, cuando los días comienzan a cortarse, los árboles del hemisferio sur sienten que hay menos luz solar.
La planta se estimula y envía información a las hojas para que cambien de colores y caigan. Logramos la hipótesis, logramos comprobar esta hipótesis. ¿Qué dicen ustedes? Sí, porque le hemos leído en el texto que nos ha brindado. Entonces sí está, ¿verdad? Entonces le vamos a colocar el sí. Luego nos vamos a nuestra segunda hipótesis. La duración de los días de las estaciones puede causar cambios en las flores de las plantas. ¿Qué dicen ustedes? Es así que muchas plantas con flores detectan más bien la duración de la noche como un periodo oscuro que significa un tiempo más alargado de la luz del día. Esta sería la señal para que la planta florezca. ¿Sí? Si hemos leído comprender y estamos dándoles ya, comprobando nuestras hipótesis, le colocan sí. Vamos con nuestra tercera hipótesis, porque son 3 hipótesis las que pusimos, ¿verdad? Entonces, la duración de los días en las estaciones puede causar cambios en los frutos de las plantas. Vamos viendo la evidencia encontrada. Están sujetas al ritmo de lluvias y sequías, siempre asociadas a la duración del día, prefiriendo realizar su floración al inicio de la temporada de lluvia, para así poder tener suficiente hojas y energía para formar los frutos. ¿Logramos esto? ¿Esta hipótesis logramos comprobarla? Sí, la logramos comprobar. Le vamos a colocar pues el sí. Evaluación y comunicación. Escribe en tu cuaderno sobre lo aprendido en esta actividad y responde a las siguientes preguntas. Si deseas, puedes hacer dibujos. Ahí está, este cuadro lo vas a tener que realizar en tu cuaderno. No me lo vayan a copiar tal y conforme lo mandó. No, ustedes lo hacen, lo realizan, chicos. Luego de hacer esto, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido? A ver, ¿alguien me podría decir qué hemos aprendido? Bien, yo sé que ustedes sí saben, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que las plantas pueden responder al cambio de la estación perdiendo sus hojas o floreciendo. O sea, sí, ¿verdad? Entonces, al cambio de estación. En algunas plantas se les va a caer las hojas, ¿no? Y en otras plantas la flor recién están saliendo la plantita. ¿Sí? Entonces, este cuadrito lo tienes que realizar en tu cuaderno, no te olvides, para que lo presentes. El producto de hoy. Hoy día presentarás cómo pudiste comprobar que tus hipótesis eran válidas. ¿Qué evidencias te permitieron comprobar o desechar algunas de tus hipótesis? También puedes explicar qué has aprendido sobre la influencia en las estaciones del año en la vida de las plantas. Recuerda que ya te he venido ayudando. Solo tienes que realizarlo en tu cuaderno. Luego te reúnes con tu familia, ¿no? Y organiza tu presentación de tus nuevos aprendizajes sobre la influencia en las estaciones en la vida de las plantas. Para ello vas a realizar lo siguiente. Revisa tus anotaciones, las respuestas que elaboraste y el texto que te he presentado. Infórmales que al término de la semana inventarán un juego basado en lo que has aprendido. Un juego. Ya, acuérdate que todos estos insumos va a ser para que fin de semana vamos y a crear nuestro juego sobre las estaciones. Explícales qué cambios produce la duración del día según cada estación.
en la vida de las plantas. ¿Sí? Bien, chicos, muchas gracias por todo, por su atención prestada y espero pues que estén cumpliendo con todo los protocolos que nos ha brindado, ¿no? Nos está brindando el Estado. Por favor, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, chicos, no se olviden, lavarse por 20 segundos las manos. Por a cada cosa que cojamos o cada cosa que recibamos, no sé, hay que lavarnos las manos para evitar esta propagación de la enfermedad. Chicos, de nosotros depende. Yo me cuido, tú te cuidas. ¿Sí? Muchísimas gracias y nos estamos viendo pues el día de mañana. Gracias.